Muy bien, muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este canal. Una vez más, aquí su profesor Germán Ochoa. El día de hoy tenemos una nueva actividad, pero antes les invito siempre a que se suscriban a este canal Yo Sí Educadora. Chicos y chicas, entonces vamos a dar inicio a esta actividad que será muy interesante también. Para ello, eh, necesito que prestes bastante atención. Para desarrollar junto conmigo, ¿ya? El área que vamos a trabajar, chicos y chicas, es personal social. Nuestra actividad, viejos problemas de hoy, cambios y continuidades, ¿ya? Entonces, esta es nuestra actividad del día de hoy. Para esta actividad, nuestro propósito es identificar los cambios y continuidades, así como las causas y consecuencias de la independencia del Perú. Interesante, ¿verdad, chicos? Muy bien. También vamos a trabajar con algunos criterios de evaluación, ¿ya? Y para ello, estas acciones tienes que desarrollar. Primero, vas a reconocer los cambios y continuidades de nuestro país en sus diferentes aspectos, ¿no? Que desde la independencia o durante la independencia a la actualidad, qué cambios y qué continúan, ¿no es cierto? Luego vas a identificar, ¿ya? Vas a identificar características sobre el manejo de información en el pasado, presente y futuro, ¿correcto? Posteriormente, vas a elaborar, por eso te indica aquí, elabora organizador de semejanzas y diferencias del acceso a la información en tiempos de la independencia. Y finalmente vas a explicar los cambios y procesos de independencia y cómo estos se relacionan con la historia de tu comunidad. Una vez que desarrolles estos cuatro acciones, significa que vas a lograr tu meta del día de hoy. Muy bien, chicos, entonces vamos a dar inicio a esta actividad. Dentro de nuestro desarrollo de actividad nos indica lo siguiente. Todo cambia. Para saber que el tiempo pasa, se identifican los cambios que se han dado, los cuales responden a una causa o varias. Esto no quita que también haya situaciones que continúan en el tiempo y a estas se les denomina continuidades. ¿Correcto? Entonces, los cambios y continuidades pueden ser económicos, vamos a subrayar, pueden ser económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales. ¿Correcto? Estos pueden ser los cambios o también que pueden continuar, ¿no? Por supuesto que hubo cambios, tanto económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales. Entonces, recordemos cómo María en principio cuestionaba celebrar el bicentenario de la independencia del Perú, para lo cual fundamentaba que siempre celebramos la independencia y todo sigue igual. La basura está acumulada en las calles, hay desorden y mucha inseguridad en la comunidad, ¿no? En otras palabras decía, ¿para qué vamos a celebrar si todo sigue igual? Nunca cambia. Sin embargo, María en el texto, en el día del día lunes, anhelaba pues que haya un cambio en su comunidad, ¿verdad? Muy bien, chicos, entonces, a partir de ello,
te invito a responder estas preguntas, chicos, ¿ya? ¿Qué opinas sobre o qué opinas de la información anterior? Entonces vas a responder según tu criterio, ¿no? De repente vas a opinar diciendo de que efectivamente hasta ahora no hay cambio. Todos los años celebramos el aniversario de nuestra patria, sin embargo, sigue la inseguridad, sigue el medio ambiente sucio, etcétera, ¿no? Usted va a responder aquí. ¿Por qué en el tiempo se dice viejos problemas de hoy? ¿Por qué? Ah, ¿sabe su respuesta? Claro que sí, ¿verdad? Muy bien, de repente pues se dice viejos problemas de hoy, los problemas que antes sucedían, seguimos arrastrándolos, esos mismos problemas continúan ahora, ¿no? Como puede ser, como María indicaba, ¿no? Por ejemplo, eh, las calles siempre están sucias. Es un problema desde años que no se puede solucionar. ¿Por qué? Porque no hay una conciencia ambiental de parte de la población, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces usted va a argumentar aquí su respuesta, ¿ya? ¿Cuál es su relación con el tema de cambios y continuidades? ¿Cuál es la relación? ¿No? Que por supuesto que nosotros queremos cambios, que no haya esa continuación, pues nosotros anhelamos que haya un cambio total en nuestra comunidad, ¿verdad? Muy bien, chicos y chicas, para ello vamos a analizar esta información, ¿ya? Paso 1. Analicemos, ¿no? Reconoce aspectos sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales. De los textos anteriores se han extraído las siguientes características, ¿ya? Vamos entonces a analizar esta información de cada uno de estos aspectos, chicos y chicas. ¿Qué quiere decirnos, por ejemplo, aspecto ambiental? ¿A qué se refiere, no? Aspecto ambiental se refiere al entorno natural, su biodiversidad, las problemáticas, contaminación ambiental, entre otras. Las propuestas o acciones para el mejor cuidado del ambiente, ¿verdad? Aspecto económico corresponde a características referidas a los recursos con los cuales se subsiste las actividades económicas, el tributo indígena, impuestos, entre otros, ¿no? Entonces, ¿cómo se mueve la economía en nuestra sociedad, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Antiguamente, pues, el tributo indígena, ¿no? Era parte como hoy en día, pues nosotros, por ejemplo, cuando compramos algo, pagamos nuestro impuesto, ¿no? Al SUNAT, ¿verdad? Muy bien, chicos. Entonces, continuamos. Aspecto político corresponde a las formas del gobierno. Monarquía española, ¿te acuerdas cuando hablábamos de la monarquía española? Aquel entonces, antes de la independencia, nosotros estábamos gobernados por la monarquía española, ¿no? Y hoy en día, los poderes del Estado, ¿no? Ahí está el poder ejecutivo, poder judicial, ¿verdad? Los tres poderes, ¿no? Las leyes que el Congreso, pues esto siempre está aprobando, ¿no? La Constitución, nosotros tenemos ese libro, la Constitución Política, ahí están nuestros derechos y nuestros deberes, ¿verdad? Las instituciones o organismos, así como la participación ciudadana. Y a eso corresponde la parte de aspecto político. ¿Qué cosa es aspecto social, chicos y chicas? Corresponde a las características que tengan relación con las personas, como los nacimientos, las muertes, las migraciones, las formas de agrupación, los asentamientos,
campo o ciudad, los estamentos, entre otros. Es decir, ese grupo humano que vive, ya sea, pues, no, como indica aquí en las comunidades, en en las zonas urbanas, zonas rurales, todo ello, chicos, son aspecto social, ¿no? Muy bien. Y finalmente tenemos aspecto cultural. ¿A qué se refiere el aspecto cultural? Durante las 3 semanas anteriores hemos hablado bastante sobre este aspecto cultural. Corresponde al pensamiento, ideas de un momento histórico, la ciencia, el arte, corresponde el arte y sus diferentes manifestaciones. Hablamos mucho de las manifestaciones culturales, la religión, las costumbres, el idioma, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí están estos aspectos, ¿ya? No te olvides, aspecto ambiental, aspecto económico, aspecto político y aspecto social y aspecto cultural. Entonces vamos a trabajar con esto, con esta información bastante. ¿Ok? Entonces nos indica lo siguiente. Dentro de su comunidad, región, país o continente, cada grupo humano tiene una manera de interrelacionarse. En esa interrelación se definen los aspectos sociales, aspecto político, aspecto económico, aspecto intercultural y ambiental, según el momento histórico que viven. Por supuesto que sí, chicos, ¿no? Cada etapa, por ejemplo, ¿cómo era nuestro aspecto político antes de la independencia? El aspecto político, pues, era que éramos gobernados por la monarquía. Hoy en día somos gobernados por nos conduce un presidente, ¿verdad? El aspecto económico, cómo era antes, ¿no? ¿Cómo pagaban sus tributos antes? Por ejemplo, la gente, los indígenas, ¿cómo pagaban sus tributos? Y hoy, ¿nosotros pagamos nuestros tributos? Por supuesto que sí, ¿no? Y el aspecto cultural y todo ello, ¿correcto? Entonces te indica lo siguiente. De los textos 2, 3 y 4 se han extraído las siguientes características. Con ellas verás cómo se definen estos aspectos. Luego agrega las características que se solicitan en el recuadro. Profesor, pero ¿de dónde voy a hallar los textos 3, 2, 3 y 4? ¿Verdad? Ajá, muy bien. Estos textos está pues en la actividad del día lunes. ¿Ya? Aquí están. ¿Te acuerdas cuando trabajamos sobre este texto? Texto 1, ahí está texto 2, que nos habla de María Parado de Bellido, texto 3 y 4, ¿no? Entonces, con estos textos vamos a trabajar el día de hoy, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice de nuevo? De los textos 2, 3 y 4 se han extraído las siguientes características. Con ellas verás cómo se definen estos aspectos. Luego agrega las características que se solicitan en el recuadro. ¿Ya? Entonces aquí tenemos momentos históricos sobre la independencia, ¿no? Y aspectos. ¿Ya? Recuerden que tenemos 5 aspectos que estamos trabajando ahorita, chicos y chicas. ¿Ya? Del texto 4 se ha obtenido el aspecto político. Profesor, ¿qué cosa? Ahí está. La monarquía española controló la información sobre todo desde la década de 1790. ¿No? Ahí está. Esa información encontramos ¿dónde? Aquí, ¿no? En el texto 4. ¿eh? La monarquía española encontró la información, sobre todo desde, controló la información
sobre todo desde la década de 1790. Ahí está esa información, ¿no? Y ese es un aspecto político. En el texto 3 encontramos también, mucho antes de la independencia, tuvimos rebeliones regionales de fuerte composición indígena. ¿Dónde encontramos eso? En el texto 3. Si usted observa aquí, en el texto 3, está aquí, pues, ¿no? Mucho antes de la independencia, ahí está, ¿no? Tuvimos rebeliones regionales de fuerte composición indígena. Eso es un aspecto político, ¿correcto? Del texto 3 también, aspecto político que se encuentra la rebelión de Túpac Amaru II en 1780. También es un aspecto político. En el texto 2, del texto 2 podemos extraer que María Parado de Bellido, desde su casa en Paras, Ayacucho, ofrecía comida, daba vituallas y transportaba cartas. Finalmente fue capturado y ajusticiada por los realistas en 1822. Eso también fue un aspecto político, ¿cierto? Muy bien. También encontramos del texto 4, quedaron prohibidas las lecturas que trataran temas políticos y cuestionaran al rey. Ese es un aspecto cultural. ¿Correcto, chicos? Muy bien, entonces aquí te estoy solicitando que usted también busque en el texto 2, 3 y 4, si deseas en el 1 también puedes encontrar sobre los aspectos sociales y aspecto ambiental. ¿Ya? Nuevamente vas a leer esos textos y usted va a encontrar estos dos aspectos. ¿Correcto? Muy bien, lo encontraste, ¿verdad? Listo, por ejemplo, yo encontré algunos aspectos y te las muestro. De repente usted va a encontrar más aspectos o diferentes al mío, ¿no? Entonces, por ejemplo, como te dije, no, claro que no indica el texto 1, pero en el texto 1 considero, por ejemplo, que donde dice podemos comparar cómo vivían las poblaciones nativas de la Amazonía en esa época y cómo viven actualmente, ¿no? Entonces, esa comparación considero también que es un aspecto social. En el texto 4, también los viajeros y peruanos que habían estado en el extranjero introducían libros y escritos, ¿no? Y escritos no permitidos. Eso también considero que es un aspecto social y encontramos en el texto 4, ¿correcto? Si usted encuentra otro aspecto social, también escríbelo en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Recuerda que no es necesario que usted imprima si no tiene recurso económico, ¿ya? Totalmente válido en cualquier hoja de reuso que usted puede anotar estas respuestas. Y en el aspecto ambiental, chicos y chicas, aspecto ambiental, igual también lees el texto o los textos y ahí puedes encontrar en el aspecto, en cuanto al aspecto ambiental. Y yo pues estoy considerando solamente donde los barcos que arribaban a los puertos del Pacífico. Profesor, ¿por qué consideras esto? Mire, ¿qué nos dice aspecto ambiental, chicos? ¿Ah? Dice, se refiere al entorno natural, su biodiversidad, las problemáticas, contaminación ambiental, entre otras, ¿no? Entonces yo considero de que, por ejemplo, estos barcos, ya, estos barcos, pues al botar humo y todo eso, contaminan
el ambiente, ¿no? En el mar, pues a veces derraman aceite, todo ello es parte de la contaminación ambiental. Es por ello que considero como un aspecto ambiental, ¿correcto? Si usted, mi querido estudiante, encuentra más aspectos, puedes escribirlo en tu cuaderno o en esta ficha mismo, ¿ya? Muy bien. Felicitaciones entonces si lo has logrado identificar características según los aspectos sociales, políticos, económico, cultural y ambiental de la independencia del Perú, ¿no? Como te acabo de indicar, recuerda esto, escribir en un cuadro, ¿verdad? Muy bien. Chicos y chicas, vamos a continuar con el paso 2. Empecemos a reconocer cambios y continuidades. Ayúdate con los textos de esta experiencia y con lo que vivencias día a día. También pregunta a tu familia. Apóyate con estas preguntas, ¿ya? Veamos entonces un elemento cotidiano, tanto para las peruanas y los peruanos de hoy, como del tiempo de la independencia. Aquí hay una información. ¿Ya? Vamos a leerlo entonces. Nos indica lo siguiente. En el recuadro del presente identifica las características, ¿ok? Identifica las características de cómo se maneja la información en este año 2021. Algunas preguntas que te pueden ayudar son las siguientes. ¿Con qué medios se informan tu familia sobre lo que sucede en el día a día? Ahí me responderás, pues no, profesor, nosotros y mi familia, yo y mi familia nos informamos a través de las noticias, de televisión. De repente me dirás, profesor, yo me informo a través de internet. Profesor, yo me informo a través de noticias en la radio, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes identificar cuando una noticia es muy importante? ¿Cómo puedes identificar? De repente por el título de la noticia o en un periódico, qué sé yo, ¿verdad? ¿Cómo te enteras de las noticias importantes? Ahí acabo de mencionarte, ¿no? Te enteras de repente a través de las noticias de la mañana, ¿no? De televisión, vía televisión, radio, etcétera, ¿verdad? Muy bien, chicos y chicas. Dos tenemos. En el recuadro del pasado, es decir, aquí vamos a ir pasado, ¿ya? Identifica cómo se manejó la información durante el proceso de la independencia, es decir, de 1980 a 1780 a 1824. Algunas preguntas también te van a ayudar, lo cuales son el acceso a la información la tenían todas las peruanas y todos los peruanos. Estamos hablando del pasado, ¿eh? Mira acá, del pasado. Entonces me dirás, pues no, profesor, no todos teníamos información. O de repente me dirás, sí, profesor, todos teníamos acceso a la información, a excepción de repente de la política, ¿no? Porque el sistema de la monarquía pues no quería que se enteraran nada del gobierno, ¿no? Entonces, ¿cómo llegaba la información a las peruanas y los peruanos? ¿Cómo llegaban anteriormente, en el pasado? ¿Cómo llegaban? ¿Había televisión? ¿Había radio? No, ¿verdad? Muy bien, entonces ya sabemos en el texto 4, si no me equivoco, lo dice, ¿no? Llegaban, no traían libros y textos los viajeros peruanos, ¿verdad? Muy bien, chicos y chicas. Entonces, en el recuadro del futuro, aquí, identifica las características que consideras que tendrá la información en los próximos años, es decir, desde 2022 para adelante. Algunas preguntas que te pueden ayudar son lo siguiente. ¿El acceso a la información será para todos o para todas las peruanas y todos los peruanos? ¿No? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que va a continuar esto
el acceso, ¿no? Vamos a seguir informándonos a través de las noticias, de repente a través de internet, ¿verdad? ¿Y cómo llegará la información a las peruanas y peruanos? Llegará, profesor, si es esto textual, llegará pues a través de los periódicos diarios, ¿no? A través de las noticias de repente, por la radio, por la internet, ¿no? Y todo ello va a continuar, creo, ¿verdad? Muy bien, chicos y chicas, entonces usted va a completar esta parte. ¿Cómo llegaba la información antes, en el pasado? ¿Cómo llegaba? Ya lo tienes, acabo de mencionarte cómo llegaba, ¿no? Y eso lo sabemos, cómo llegaba, ¿verdad? Muy bien. Entonces, estoy seguro que usted va a coincidir con de repente va a coincidir con mi respuesta, pero recuerda que tu respuesta es totalmente válido, ¿no? Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, en el pasado, los viajeros y los peruanos introducían libros y escritos porque la monarquía controlaba qué textos leer, ¿no? Por supuesto, porque no tenías acceso a todo tipo de texto. Por ejemplo, si hablaba el texto acerca de la política, pues no estaba permitido leer, no estabas permitido, o la gente no estaba permitido que se entere lo que sucedía acerca de la política, ¿no? ¿Y cómo llega hoy la información? Ya hemos respondido, ¿verdad, chicos? ¿Cómo llega la información? Por supuesto que sí, chicos y chicas, ¿no? Entonces podemos decir que la información llega a través en los libros, en las revistas, en los artículos, etcétera, ¿no? Por las noticias, redes sociales también, periódicos y sobre todo, pues que sean de fuentes confiables. Recuerden que mucho trabajamos acerca de estas fuentes confiables, ¿no? No toda información es veraz, chicos y chicas. ¿Ok? Muy bien. ¿Y cómo crees que llegará la información en el futuro? ¿Cómo crees? Tienes la respuesta, ¿verdad? Muy bien. Entonces, podemos decir que llegará a través de la radio, televisión y sobre todo por medio de la internet. De repente, la información próximamente vamos a tener instalado, nuestras computadoras van a estar ya totalmente equipados con internet y todo ello, ¿no? Y a través de ello, pues, podemos esto tener acceso a las diferentes tipos de información. ¿Correcto? Muy bien, chicos y chicas. Entonces, de a partir de ello, con lo que has analizado, vamos a concluir lo siguiente, ¿ya? El acceso a la información, ¿lo consideras un problema del presente? ¿Para ti es un problema el acceso a la información hoy? Estamos presentes. ¿Consideras? ¿Sí o no? ¿Y qué? ¿Y por qué? ¿No? Argumenta entonces tu respuesta, ¿ya? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, a esta pregunta, yo creo que no, porque todos en casa al menos tenemos una radio para mantenernos informados sobre los acontecimientos actuales, ¿no? Entonces, ¿y usted cómo lo considera? ¿Consideras que el acceso a la información es un problema para ti? ¿Ya? Entonces, escribe tu respuesta y aquí te dejo como un ejemplo, nada más, ¿ya? Listo. ¿El acceso a la información fue un problema del pasado? ¿Qué dices? ¿Fue un problema? Muy bien, entonces de repente va a coincidir tu respuesta con la mía, chicos y chicas. ¿Ya? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, sí, porque no permitía la monarquía que la población esté informada sobre todo de la política, ¿no? Y el resto creo que tenían información toda la población, ¿no? Pero que estaba totalmente prohibido leer pues textos referentes a la política, ¿verdad?
Muy bien, chicos y chicas, entonces escribe aquí tus respuestas y recuerda que tu respuesta es totalmente válido, ¿ya? Muy bien, piensa, ¿qué cambios identificas entre el pasado y el presente con respecto al acceso a la información? ¿Y qué semejanzas identificas? El siguiente organizador te puede ayudar a responder y ordenar las preguntas anteriores. Es decir, estas dos preguntas vamos a responder en este organizador visual. ¿Ya? Muy bien. El acceso a la información en tiempos de independencia. Escribe sus características, chicos y chicas. Aquí vas a escribir sus semejanzas y vas a escribir también sus diferencias. Pero para ello, aquí en el centro te dejo las preguntas correspondientes. Entonces, ¿qué semejanzas a través de esta pregunta? Por ejemplo, dice, el acceso a la información la tienen todas las peruanas y todos los peruanos. ¿Qué semejanzas encuentras antes o durante la independencia, ¿no? En el gobierno de los españoles. ¿Hay semejanzas con la actualidad o no? ¿Qué me dices? Entonces aquí vas a escribir qué semejanzas existen y cuáles son las diferencias, ¿ya? Entonces, te voy a dejar algunos ejemplos, ¿correcto? Y usted lo va a escribir esto guiándose con estos ejemplos, chicos. Entonces, a la pregunta, el acceso a la información, ¿la tienen todas las peruanas y todos los peruanos? Y yo le puedo decir a usted lo siguiente. Antes tenían todas y todos accesos a la información, siempre en cuando que no sea de política. Y hoy en día también todos tenemos acceso a la información. Esa es la semejanza que yo pueda encontrar. ¿Y qué diferencia existe en este caso? En el pasado no tenían acceso, la diferencia, ¿no? La diferencia es que en el pasado no tenían acceso a la información de la política, mientras que hoy sí tenemos acceso a esa información. Todos podemos informarnos qué es lo que está pasando actualmente en la política, ¿no? Por ejemplo, ahorita en las elecciones presidenciales, que hasta ahorita todavía no hay una proclamación de ningún presidente, ¿no? Para 2000, es decir, para la juramentación del 28 de julio, ¿no? Para celebrar el aniversario de nuestra independencia, ¿verdad? Muy bien, chicos y chicas. Entonces, esas son las semejanzas y las diferencias. Otro de ellos, ¿cómo llega la información a las peruanas y a los peruanos? ¿Cuáles son esas semejanzas y cuáles son esas diferencias? Aquí te dejo otro ejemplo y según yo, también toda información llegaba del extranjero, ¿se acuerdan? Toda información llegaba del extranjero cuando los viajeros introducían libros y textos. Y hoy en día también la información sigue llegando del extranjero, aunque por diferentes medios, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esa semejanza sigue habiendo, chicos. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Ven? La diferencia, considero que la diferencia es que antes las personas llevaban la información, llevaban las personas. Y hoy en día la información llega a tiempo real a través de noticias o por internet, ¿no? Sobre todo por internet, chicos y chicas, ¿no? A tiempo real. Sucede, por ejemplo, algún acontecimiento en Europa, a pocos minutos nosotros ya estamos informados, ¿no? A la diferencia de antes, pues tenían que traer textos, ¿no? Desde el extranjero, todo cruzaban por el mar y llegaba después de un mes, recién nos enterábamos los acontecimientos suscitados, ¿verdad? Muy bien. ¿Es un problema para las peruanas y los peruanos?
¿Es un problema? Chicos y chicas, ¿qué dicen? ¿Qué semejanzas encontramos? La semejanza que tanto en el pasado como la actualidad, la información llegaba y tenían acceso a excepción de asuntos políticos, ¿no? Por supuesto que toda la población, tanto en el tiempo de la monarquía y como en actualidad, tienen acceso a esa información, ¿no? Entonces, la diferencia es que antes no había mucha información, chicos y chicas, ¿verdad? En el tiempo de monarquía, pues no había mucha información. Y aparte de que no había medios cómo informar, ¿verdad? Y hoy tenemos todo tipo de información y por diferentes medios, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿correcto? Muy bien. Paso 3, viejos problemas de hoy, ¿no? Es una pregunta, ¿no? Viejos problemas de hoy. Analiza con los pasos 1 y 2 la situación que manifiesta María, que, que todo sigue igual. La basura está acumulada en las calles, hay desorden y mucha inseguridad en la comunidad. Esta situación también se habrá dado durante la independencia. ¿Qué dices? Vamos a subrayar esta pregunta. ¿Qué dices? ¿También se habrá dado durante la independencia? De ser así, sería una continuidad y por lo tanto, una oportunidad para realizar acciones de mejora. Realiza tu análisis en una hoja de reuso o cuaderno. Usa esquema para organizar tus ideas. ¿Ok? Entonces, aquí, esta es la actividad más específica también que se te está solicitando, ¿ya? Repito entonces, realiza tu análisis en una hoja. Si tienes tu cuaderno, en tu cuaderno. Una hoja de reuso o cuaderno, por eso dice, y usa esquema, utiliza un organizador visual y que tu trabajo pues tenga estética, ¿ya? Muy bien. Finalmente, vamos a evaluar o evalúa tus aprendizajes. ¿Ok? Ya estos criterios ya se te ha mostrado al inicio y solamente aquí lo vas a poder revisar nada más. ¿Correcto? Entonces, reconocí, te dice, ¿no? Esa es autoevaluación, por supuesto. Reconocí que los cambios y continuidades de un país pueden ser en diferentes aspectos. Si lo has logrado, lo pones un check. ¿Y qué aspectos tendrías que mejorar? ¿Correcto? Expliqué los cambios y continuidad del proceso de la independencia del Perú y cómo estos se relacionan con la historia de su comunidad. Si lo has logrado, excelente. Y qué aspectos sobre todo tendrías que mejorar. Finalmente, reconocí cambios y continuidades en diferentes situaciones. Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, los aspectos que tienes que mejorar. Con eso terminaríamos esta clase del día de hoy. Chicos y chicas, me despido con un abrazo virtual y esperando siempre, Dios mediante, encontrarnos el día de mañana. Muchísimas gracias. Hasta luego.